ellos son los primeros porque es donde encontramos la necesidad básica. Ahí abajo pueden ver qué tipo de proyectos hemos hecho últimos 4 años. Hemos tratado proyectos de donación de ambulancias, remodelación, ampliación de centros de salud o construcción de aulas de escuelas. También, por ejemplo, hace 2 años a través del señor Carlos hicimos una donación de equipos médicos y de donación de bus para Provicida. Es una ONG de VIH-Sida. Entonces abrimos ya la convocatoria. Entonces yo el otro día le contacté por si a algunos clubes les interesaba presentar proyectos. No sé si tiene alguna pregunta en esa hoja de los proyectos. ¿Hay alguna área o sea, cuáles son las áreas que son elegibles para los proyectos? ¿Hay alguna restricción? Exacto. No podemos trabajar en Colón ni Darién. Okay. O lugares, digamos, rojos, se dice, o sea, peligrosos. Sí, con problemas de seguridad. Ajá. Eso no es asunto de nosotros, sino asunto consular, que ellos definen donde los funcionarios podemos ir y no podemos ir. Okay. Entonces, este año, bueno, nos dijeron Colón, Darién, y como lugares como muy para dentro de Chorrillo, sitios así. Okay. No podemos. Una roja. Sí. Y a nivel de tipo de proyectos, es decir, porque sí, hay mucho de salud y escuelas, pero por ejemplo, el club nuestro está viendo un proyecto para equipar de instrumentos musicales a bandas juveniles. Ok. Eso está escrito todo en el otro documento. Sí. Ok. ¿Serían elegibles, por ejemplo, ese proyecto? No. Este proyecto es para necesidad básica. Okay. Entonces, todo lo que es cultura, música, deporte, tecnología, no es elegible. Sí. Por eso es que siempre los proyectos han sido construcción de aulas, por ejemplo, de escuelas, pero no aulas de computadoras, por ejemplo, de informática, sino aulas para las clases. Y un proyecto nosotros estamos trabajando un proyecto para los niños con sordera, hacer unos implantes cocleares, se llaman en español, son unos implantes que se ponen, una cirugía que se le pone un equipo especial para que ellos puedan escuchar. Eso es salud. Básica, ¿sería elegible, por ejemplo? O sea, la solicitud sería donación de estos de los equipos para sí, buenos días. Buenos días. Sí, es un equipo que se va a utilizar solo una persona, no se puede. Lo mismo que, no sé cómo se llama en español, disculpa. Este equipo o cosas así tampoco podemos, pero eso sí, hemos hecho donación de ultrasonido, ¿cómo se llama? La endoscopía. Beneficia a más de una persona. Exacto, para utilizar la operación. Es interesante que usted mencione tecnología, porque nosotros también tenemos un proyecto que va hacia la educación básica utilizando tecnología de punta. Ya tenemos experiencia y queremos irnos hacia la enseñanza de esto con los maestros, de la información. Entonces nos gustaría saber 2 cosas. Una, si esto aplica, y 2, cuáles son los montos de los proyectos que estamos hablando. Vamos a ver esta hoja donde se explica todo. Sí. Sí. Ahí, bueno, en la primera página explica, bueno, de qué se trata el programa y
poco más para abajo dice importante. El programa de donación no puede apoyar los siguientes proyectos. Entonces, ahí abajo, pues, aquí. Ajá. Y dice proyectos poco relacionados con desarrollo socioeconómico, tampoco cultural, deportivos, que es lo que le comenté, y todo lo que dice abajo. O sea, proyectos que benefician a pocas personas, por ejemplo, tampoco se puede. Y el punto 2, organizaciones que pueden aplicar. Este proyecto no hacemos donación directo al gobierno central. O sea, una entidad de gobierno central no se puede pedir. Entonces siempre hemos hecho donaciones a través de club cívico como ustedes, comité de salud, ONGs, que tenga siempre personería jurídica, porque tiene que abrir una cuenta bancaria solamente para gestionar el proyecto. Y tampoco permite hacer licitación pública, porque este proyecto es de rápida ejecución. Entonces, queremos evitar todo lo que, todos los procesos que demore para que llegue a beneficiarios. Sí. En 3 dice monto máximo $90,000. Creo que este año era un poquito más. Cambia, depende del cambio de yen japonés y dólares. Este año creo que era $90,900 por ahí. Pero en general $90,000. Sí. Gracias. Sí. Y 4 y 5 dice qué financia y qué no financia. Lo que podemos financiar: construcción, ampliación, remodelación, donación de equipos médicos, mobiliarios, en caso de la construcción. Perdón, acueductos de agua. Acueductos, hace muchos años yo sé que lo han hecho, pero ahora dice que no lo hacen ya. Hay proyectos que no lo hacen. Por ejemplo, acueducto, perforación de pozos tampoco, y paneles solares tampoco hacen. Sí. Gracias. Y ella por eso me dijo, Yo soy Ana. eso habría que ver con el ministerio. Ana, El Dorado. Buen día. Buenos días a todos. Sí, ella es señora Panisa, secretaria. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 clubs. Ok. Agua Dulce, Panamá Norte, Panamá Sur, Chorrera y El Dorado. Doctorados. Y bueno, también del club de Boquete, Bocas del Toro y David me pidieron por temas de distancia Ok, que claro. les recabara toda la información, Sí. porque ellos tienen interés también de participar, así que yo voy a quedar encargado de Sí. traspasarles la ¿Ha información. dicho Bocas? Bocas del Toro, Sí. que es un club nuevo, Sí. David y Boquete. Esos tres me pidieron que si los Ok. podía representar. Y de todas maneras vamos a compartir Sí. el video para Sí, que sí, puedan tener la información. Pero para que Claro. creo que hay muchos proyectos por allá, candidatos también, sin duda alguna. El periodo para que está abierta la convocatoria cierra en qué fecha? Sí, tenemos 2 convocatorias. Primera convocatoria, bueno, ya está abierto para ambos. Y primera convocatoria cierra al principio de julio. Julio. Ajá. Hasta ahí tiene que entregar todos los documentos que luego les explicaré qué son. Y después para la segunda convocatoria es a finales de septiembre. Pero de todas formas, recomendable siempre irme
enviando, Para porque así, revisarlo. exacto. Entonces la parte 5 explica que no financiamos, por ejemplo, compra de terreno, gastos de personal, administrativo, computadora, eso es lo que comenté, lo de todo lo que se trata de computadora, todo lo que es tecnológico no podemos financiar, porque sí, Sí, tengo una pregunta en ese punto. sí, Porque, ok, está claro que las computadoras, impresoras y ese tipo de aparatos no están incluidos o no financia el programa, ujú, pero también en otro lugar mencionan que mientras beneficie a muchas personas, ujú, puede ser algo que es una opción. Entonces, nuestro proyecto no es una computadora, pero es un programa, ¿no? Donde tienes eh, em, pantallas electrónicas o pizarras electrónicas con tablets para los estudiantes, con un C3 para que los estudiantes puedan de alguna manera estudiar de una manera con tecnología, de una manera más moderna, ¿no? Un aula digital, digamos. Aula Un digital. aula de clase digital. Sí, no, no eso no financiamos, financia. porque estamos hablando de este tipo de apoyo, es para los niños que ni siquiera tienen una aula. Ok. Para que entiendan, o sea, no, Ok. no estamos hablando de necesidad muy básica. Claro. Sí, sí, Ok, sí. en este caso, y entendí, gracias. De todas Ujú. maneras, para terminar la idea, este programa no va a ser para una escuela en específico, sino para la escuela normal en Santiago, que es donde todos los maestros del país se preparan, ¿no? Ujú. Para que luego esos maestros puedan, cuando Eso salgan, es escuela normal. la escuela normal en Santiago. No, normal, sí. Exacto. Entonces, allí los profesores, mientras estudian, pueden usar esta tecnología para cuando salgan a enseñar a los estudiantes, pues salgan con otra metodología, ¿no? Esa era la idea en principio. Sí, eso no financiamos, pero creo que es buena idea. Y de hecho, en esa escuela cada año creo que tiene profesores de Japón, de Sí, JICA. correcto. Sí. Sí, nosotros ya hemos tenido contacto casualmente con el Normal de Santiago y hemos conversado con los profesores que ustedes han enviado a la escuela Exactamente, en la sí. Normal. Sí. Y con ellos hemos tratado de determinar un poco las necesidades que tiene la Normal con respecto a ponerse al día en todo lo que es tecnología y metodología de enseñanza, porque el problema no es la tecnología, el problema es la metodología de enseñanza y cómo le transmitimos, cómo podemos establecer una enseñanza mucho más colaborativa, tanto con el maestro como con el estudiante, y cómo le desarrollamos un pensamiento crítico y de investigación al niño. Y no estamos hablando de niños de la ciudad, estamos hablando de niños en escuelas de difícil acceso que posiblemente no le va a llegar la tecnología. Tienen el aula, pero en muy malas condiciones y la enseñanza que reciben no es de muy buena calidad. Entonces, lo que se quiere es mejorar esa posibilidad, esa enseñanza del niño. Entonces, estamos hablando de escuelas públicas, estamos hablando de escuelas en difícil acceso, estamos hablando de escuelas que no tienen tecnología de punta, que no tienen tecnología apropiada, etc. Eso es lo que se está. Claro. Sí. En este caso, si ustedes, o sea, es algo que no podemos apoyar, pero si ustedes conocen algunas escuelas que conozca y que hay niños que no pueden ir a estudiar porque no hay aulas, suficientes aulas, por ejemplo, y ahí sí es que pueden apoyar. De hecho, no tenemos muchos proyectos de educación, porque en caso de salud, siempre podíamos trabajar a través de comité de salud. En caso de escuelas, no tiene, porque asociaciones de padres de familia, ellos no pueden abrir una cuenta
bancaria, por eso es muy difícil trabajar con lo de educación. Entonces sería bueno también si alguno tiene algún proyecto de educación, pero que sea necesitado. Sí. Gracias. Y el segundo proyecto que tenemos pensado es dotar de equipos médicos a un hospital en David para operaciones básicamente de niños con labios leporinos y básicamente es ponérselas a la orden también a Operación Sonrisa para sus operaciones de los niños que llevan el proyecto de operar a estas personas en el interior. Generalmente lo hacen una vez al año. Es solamente se utiliza para operación de... Yo Yo no sé cómo... Sí. Realmente esa es la situación, porque eso es una malformación facial que si no se atiende, Sí, operación el doctor sonrisa. posiblemente conoce que si no se atiende temprano las posibilidades, primero los niños son rechazados por la apariencia de la cara, y segundo que si no se hace temprano las probabilidades de muerte de esos niños se incrementan muchísimo más que un niño que no tiene esa malformación. Ustedes son club de Norte. Panamá Norte. Panamá Norte y está hablando de Veraguas. Perdón. Chile. Veraguas. El primero sí, Santiago, Veraguas, Ajá, y el otro es en David, Chiriquí. Son Ok. proyectos. En realidad todos los clubes rotarios hacemos proyectos En en otro- cualquier En parte cualquier del país, parte a del veces país. solos, a veces Ah, juntos, ok. con otros clubes. Sí, El norte, sur, oeste es como el apellido del club, pero en realidad ok. tenemos acción nacional entre todos, digamos, Claro, ¿no? claro, claro. Y a veces internacional, muchas veces también. Ok, en este caso sí es posible, nada más hay que investigar como cuántos beneficiarios tendría, etcétera, que luego también explicaré. Ok, gracias. De nada. Entonces, 5, 6... Ok, vamos a 7. ¿Cómo solicitarlo? Yo les di esto que es formulario. Ese no lo tengo. Ese yo no lo tengo. Creo que imprimí muy poco. Aquí tengo. Sí, Gracias. sí. Entonces, sí. Ahí tiene que detallar primero sobre datos de organización, el nombre, dirección, etc. Después necesitamos persona de contacto. Primero firmante del contrato, es el presidente del club. Y después abajo una persona que se encargará de comunicarse con nosotros. Si es mismo, si no, otra persona. La parte 3 es ingreso y egreso del, Yo lo veo aquí. del proyecto, del club. De últimos 3 años. Eso es para ver, porque al final los proyectos va a revisar la Cancillería de Japón, Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Nosotros recopilamos la información, enviamos allá y ellos son los que van a evaluar. Entonces aquí es muy importante para que ellos vean que son clubes que pueden gestionar proyectos. Después, experiencia de proyectos. Aquí puede detallar qué proyectos han hecho. La parte 2, ahí es donde tienen que detallar sobre proyectos. Nombre, dónde se ubica, qué problema hay, qué necesidad tiene, cuántos beneficiarios. Y al final tiene que decir
lo que necesita. Por ejemplo, ultrasonido, monto aproximado, tanto. O construcción, tanto. Y hay documentos para entregar, que es como copia de la cédula de persona encargada, firmante de contrato, de personería jurídica, y los de ingreso y egreso de últimos 3 años. Fotos que muestran la necesidad y hay que poner fecha, firma. Una vez recibimos el formulario con todos los documentos, hacemos una visita. Si es hospital, pues hacemos la visita para hospital y ahí tomamos fotos, preguntamos necesidades, vamos a ver todo. Y si vemos viable, pedimos más información, por ejemplo, cotizaciones. Si, por ejemplo, un proyecto de ultrasonido y camilla, por ejemplo, entonces vemos viable, pedimos 3 cotizaciones de cada artículo, 3 cotizaciones de ultrasonido, 3 cotizaciones de camillas. Eso lo tienen que hacer ustedes y nos tienen que dar todo. Nosotros elegimos uno de cada artículo, cuál es más. Y esa parte trabajamos mucho. Puede explicar un poco la experiencia. Creo que era bastante intensivo, trabajamos mucho. Así es. En el caso que se refiere, SATI involucraba equipos que requieren registro sanitario. Entonces eso limita la capacidad de compra. Si hay productos que se pueden obtener con muy buenos precios, pero si no tienen registro sanitario no se puede comprar. No se puede importar. Entonces eso nos limitó un poco, entonces tuvimos que pasar por todo ese proceso. Incluso creo que hubo algunos de esos equipos que no pudieron presentar 3 cotizaciones porque no había en el mercado 3 productos. O sea, Entonces, si no hay tuvimos que mercado, explicar, no pasa documentar nada. que mire esto, Sí. este es el único proveedor en el país, así que ahí tenemos que ir. Claro. Y se aceptó. Así que, Claro. Hay una sección. ya. Exacto. Sí, entonces elegimos uno de cada uno y ahí hacemos último precio de solicitud. Es hasta $90,000. Si sobrepasa, que en caso de Provicida sobrepasó, la organización lo paga. Pone la diferencia. Sí. O sea, no pasa nada si sobrepasa, la organización hace la diferencia. Y todo esto enviamos a la Cancillería y la de Japón. Y la Cancillería de Japón nos dice sí o no, aprobado o no aprobado. Una vez aprobado, hacemos un acto de firma de contrato y entrega de cheque. Entonces ahí tiene que presentar el presidente del club o presidenta del club. Hacemos la firma con el embajador de Japón. Hacemos entrega de cheque del monto total. Y tiene que depositar en la cuenta bancaria que va a abrir. Y ahí es que tiene que estar haciendo compras de los equipos o pago para los contratistas en caso de construcción. Pero eso lo hacen ustedes. Nosotros no hacemos compras. Sí. ¿Quiere comentar algo de su experiencia? No, yo creo que el proceso es muy sencillo. Una vez recibido los fondos, pues se empieza a ejecutar de acuerdo con el presupuesto. Si hubiese alguna desviación, hay que consultar siempre. Sucede que hay cambios de precio, entonces explicar y ver si hay alguna forma de compensar. Si hay un incremento no esperado en algún artículo, pues decirlo. El total no va a cambiar, nosotros asumiremos, cambiamos este equipo por este otro. Ese tipo de negociación se da con bastante agilidad, no representa problemas. ¿Cuál es el tiempo el lapso entre el momento que se presentan todos los documentos aquí en Panamá y el momento de la firma del convenio cuando ya el proyecto es aprobado? Esto depende mucho
del ministerio de Japón. Hay veces que nos aprueba un mes, hay veces que demora 2 meses, 3 meses, eso no podemos saber. Pero, digamos, recibimos todo, hasta durante agosto enviamos todo. Entonces, ellos nos dirán más o menos en octubre, aprobado o no. Y luego en noviembre o al principio de diciembre ya estaríamos haciendo firma de contrato. O sea, el proceso es muy rápido. Cuando se trata de escuelas y eso, ¿se involucra el Ministerio de Educación con ustedes o directamente ustedes con el club? No se involucra, pero digamos, sí es un proyecto de construcción de 3 aulas, que es lo que hacemos siempre. Ahí necesitaría que ellos se involucren porque es terreno de Meduca. Entonces ellos tienen que hacer un plano, ellos tienen que demostrar que un papel diciendo que ese terreno es de Meduca y que Meduca aprueba que con este proyecto construya 3 aulas. ¿Siempre son 3 aulas o 2 aulas? Yo digo 3 aulas porque con $90,000 en general son 3 aulas que se puede hacer. Y si la necesidad es 2. Si la necesidad es 1 aula, es 1 aula, depende de la necesidad. O más o menos le sale a $30,000 el aula. Más o menos. Okay. Yo iba a preguntar, en el caso de por ejemplo, todos estos equipos médicos de diagnóstico, la propiedad del equipo se le transfiere a la institución beneficiaria o queda en el que ejecuta el proyecto. Es decir, si se escoge un hospital en Boca del Toro y se le donan 3 equipos de ultrasonido, por poner un ejemplo, ese hospital es del gobierno. Exacto. El equipo, la propiedad del equipo se le transfiere al gobierno. A ellos. Okay, legal, o sea, sí lo permite el programa, pues transferirle la propiedad del equipo al beneficiario final. Claro. Okay. O sea, de la forma directa no estamos donando al gobierno central, Sí. pero indirectamente, claro, beneficiario. Claro, porque es que de esa manera ellos pueden darle mantenimiento. El mantenimiento. Y demás. Sí, Si el equipo no es de ellos, entonces no tienen cómo darle mantenimiento. Claro. O sea, y uno puede presentar más de un proyecto. Uno, un proyecto por un club. Pero lo bueno es que este programa no es solamente este año, sino ya hemos estado haciendo más de 20 años. Entonces, si no se aprueba o si no puede solicitar este año, pues el año que viene. Es lo que hacemos cada año. Estamos haciendo de 5 a 7 o 8 proyectos incluso anualmente. Entonces, sí. Por lo menos aquí en los proyectos que se han hecho, COCLE ha hecho 3 proyectos. El proyecto que nosotros somos de COCLE, no importaría, o sea, aquí no se cuentan los años, de esperar 3 años. De misma zona. Ajá. De Pero zona diferentes clubes, porque esto nosotros Sí, no tenemos o sea, ninguna. de zona no es importante. De, O sea, de un institución, más que mismo- ajá. el mismo club es el que no puede, o sea, Club Agua Dulce no puede presentar hasta 3 años otro proyecto. Así. No, presentar sí, pero si una vez aprueba no se puede presentar durante 3 años. Si presenta y ese año no se aprueba, puede presentar otro año. Pero si ese proyecto se aprueba y donamos, entonces tiene que esperar. Pero es la organización. La la que se organización, aprueba. o sea que aquí No es la- ninguno, aquí no, Rotario Guadalupe no ha hecho nada. No. Así que nosotros, que no, aquí no. De Rotario, No. Tengo 2 preguntas. Sí. En el caso del equipamiento de consultorios médicos, ¿solo involucraría equipos médicos? Porque pues un consultorio necesita una computadora para la atención. Esa parte correría de parte del Y otra pregunta sería, por ejemplo, en el caso de una escuela que necesite 6 aulas,
nos hablaste de 3. ¿Podría un año una asociación presentar el proyecto para 3 y el año siguiente otra asociación presentar para las 3 que faltan? Para mismo destinatario. No se puede, tendría que esperar 3 años. Sí. Ok. Sí. Y por eso es que es mejor intentar siempre poner todo lo que necesitan. Y claro, hay cosas que no podemos apoyar, entonces en ese caso les digo, este artículo no podemos. Y ahí se va quitando, ¿no? Pero en general, cosas básicas sí se aprueban. En el caso de, por lo menos, de hacer un consultorio también en un hospital, sería el mismo procedimiento del terreno como Meduca. Porque aquí te hablas de que necesitas un terreno, ¿verdad? Entonces, Una ampliación. ajá, Sí, Claro. sería el mismo sí, procedimiento siempre. como se explicó con Sí, Meduca. en caso de construcción, remodelación, ampliación, siempre necesitamos certificado del terreno, de quién es ese terreno y necesitamos Aprobación aprobación, del propietario. permiso Sí. del dueño, digamos. En general es de Meduca o de Minsa, en caso de hospitales. Entonces. Eso es más o menos todos los procedimientos. No Está todo sé bien, si. muy claro. Sí. No sé si algunos de ustedes ya tienen pensado algún